Palabra del Señor. En esta mañana vamos a comenzar una nueva serie que nos va a tomar todo enero, todo febrero, ¿sí? Y tiene que ver con la manifestación concreta del reino de Dios en medio nuestro. Durante todo el tiempo de Adviento hemos estado compartiendo las distintas promesas en cuanto a la venida de Cristo como Mesías. Y lo que vamos a estar trabajando ahora durante el tiempo de verano es cómo la presencia de Jesús en el mundo, en medio nuestro, es algo muy tangible, es muy real y está muy presente en nuestro día a día. Así que me parece que es una serie de predicaciones para realmente poder concentrarnos, dejar que Dios nos hable, y en la medida que Dios nos hable, seguramente vamos a ir encontrando una voluntad para nuestras vidas concreta en el día a día que nos ayude realmente a poder dar visibilidad a esta manifestación del reino en medio de todos nosotros. Lo que vamos a compartir en esta mañana es un poco el mensaje central que nos plantea Juan el Bautista y tiene que ver con que la verdadera esperanza, durante el tiempo de Navidad hablamos mucho de la esperanza, florece y se manifiesta cuando reconocemos nuestra necesidad de arrepentimiento para con Dios, ¿sí? Nuestra esperanza, nuestra luz, el reino plenamente se manifiesta tomando este primer paso de reconocer qué necesitamos, qué es lo que Dios puede hacer en nosotros y cómo Dios va a manifestarse en medio nuestro. El Evangelio de Juan capítulo 1, como leyó Beto, plantea en estos versículos preguntas muy fuertes, creo que muy pertinentes para nosotros en esta mañana. Dice, entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿No? Y Juan responde, yo soy la voz de uno que grita en el desierto, preparen un camino para el Señor. Bueno, creo que en esta mañana Dios nos empieza a plantear estas mismas preguntas a cada uno de nosotros. Creo que se nos da la posibilidad de pensar quiénes somos, cuál es el sentido de nuestra vida, qué nos identifica, ¿sí? Y qué tipo de misión estamos desarrollando en este aquí ahora tan complejo que nos toca vivir. Creo que este capítulo 1 de Juan, cuando uno lo lee todo completo, como lo hemos hecho en los últimos domingos, podemos ver que, por lo menos en estos versículos que hemos leído, no solamente se define la identidad de Juan el Bautista, sino que también se está definiendo la identidad espiritual de cada uno de nosotros. Y qué bueno es poder pensar en esto, ¿no? Lo que nos da sentido, lo que nos da identidad, obviamente, primero es la palabra de Dios, y creo que en segundo lugar, asociado directamente a esto, es la misión que Dios pone en cada uno de nosotros. Quizás alguien por momentos se siente solo en medio del desierto, tratando de compartir la gracia de Dios, sirviendo a otros. Bueno, creo que no estamos solos. Creo que somos muchos, quizás que nos sentimos solos, pero en la práctica no estamos solos y eso le da sentido y dirección a nuestra vida. Así que hay por lo menos dos grandes ejes que nos van a orientar en la reflexión en esta mañana, que tiene que ver con que en primera instancia, si queremos que el reino de Dios se manifieste en toda su plenitud, primero tenemos que reconocer nuestra identidad espiritual, quiénes somos en Cristo, y asociado a esto, tenemos que reconocer nuestra necesidad que tenemos todos, ¿sí? Absolutamente todos, de experimentar la paz y el perdón que proviene de Dios. Dice Mateo 3, versículo 2, hablando también de Juan el Bautista, dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y él decía, como lo más importante de su mensaje, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca.
el reino de los cielos se ha acercado. Y justamente en esta mañana queremos dar ese primer paso para que el reino de Dios se manifieste plenamente entre nosotros. Y justamente lo que nos propone Juan el Bautista, el Evangelio, ¿sí?, cada uno de los apóstoles, es que ese primer paso tiene que ver con poder conectar con esa necesidad de arrepentimiento que todos, absolutamente todos, en algún lugar de nuestra mente, en el lugar más profundo de nuestro corazón, todos tenemos y todos necesitamos. Cuando uno va al lenguaje del Nuevo Testamento, esta palabra que acá traducimos como arrepiéntanse, arrepentirse, es una palabrita griega muy conocida para aquellos que leen los comentarios bíblicos, que es metanoia, ¿sí? Metanoia. ¿Qué significa metanoia? Bueno, viene de nous, que es mente, ¿sí?, aparato psíquico, corazón en el lenguaje del Antiguo Testamento, e implica que el arrepentimiento es cambiar la mente, modificar nuestra manera de percibir las cosas, cambiar nuestro pensamiento, tratar de ajustar nuestros sentimientos a lo que Dios nos propone como estilo de vida saludable para cada uno de nosotros, cambiar actitudes, tomar mejores decisiones y sobre todas las cosas y como consecuencia de todo esto, cambiar nuestro comportamiento en cada una de aquellas cosas que vivimos y atravesamos. A veces cuando alguien dice, bueno, hay que arrepentirse o necesitamos arrepentirnos, es como que lo tomamos de una manera muy superficial, ¿sí?, muy liviana. Es simplemente decir, bueno, mira, te pido perdón por esto, te pido perdón por aquello, que es un primer paso y que es muy importante, pero que tiene que ver con este cambio realmente pero muy profundo, que en este caso Dios produce en la vida de todos nosotros, cuando Él pone, a través de su Espíritu Santo, esta conciencia espiritual de arrepentimiento para acercarnos más a Él y disfrutar más de su vida abundante. Y es acá donde vamos a relacionar esto que leímos de Juan con el Salmo 32. Creo que es uno de los salmos más existencialmente significativos que ha escrito David. Y creo que este salmo, de alguna manera, viene a ser como una especie de bienaventuranza del Antiguo Testamento, ¿sí? Si tenemos la oportunidad de compararlo con Mateo 5, con Mateo 6, con Mateo 7, donde está el famoso Sermón del Monte de Jesucristo, bueno, vamos a ver que hay una serie de paralelismos muy interesantes entre este salmo y las enseñanzas del Sermón del Monte. Creo que acá podemos ver que, al igual que en los evangelios, hay una tensión, ¿sí?, hay una contraposición. Es como que se muestran dos caras de una misma moneda. La luz contraponiéndose con la oscuridad, ¿sí? La culpa al perdón de Dios, la religiosidad a la verdadera espiritualidad, ¿no? Tensiones que vivimos permanentemente en nuestro día a día. Y como hemos leído recién en el Evangelio de Juan, creo que también contrapone una autoestima debilitada, atadita con alambre, ¿sí?, que a veces la soplamos y se tambalea por todos lados, versus una identidad espiritual sólida, consolidada, madura, a imagen y semejanza de Jesucristo. Así que yo quisiera invitarles que en esta mañana podamos ver 5 definiciones muy concretas, muy específicas, del Salmo 32, que pueden iluminar nuestra vida, que pueden acercarnos a un arrepentimiento genuino para que podamos disfrutar la plenitud de Dios en lo que nos queda de este 2025 y en todo el 2026 que tenemos por delante. Lo primero que plantea el Salmo, y esto es una prédica en sí misma, ¿sí?, no le podemos dedicar el tiempo que se merece, simplemente lo menciono, y el Salmo lo que define es en qué consiste verdaderamente la felicidad desde la perspectiva de Dios. Dice, dichoso, que es el mismo lenguaje de Mateo, ¿sí?, del Sermón del Monte, dichoso, muy feliz, muy bienaventurado, aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Y después el versículo 2 dice, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta, ¿sí? Y acá ya
podríamos pensar qué buscamos nosotros para ser felices, qué le da felicidad a nuestra vida, ¿sí? O si no lo logramos, qué nos angustia, ¿no? Podemos pensarlo desde los dos lugares que son absolutamente complementarios. A veces, y no es que esté mal, querer tener logros económicos, logros académicos, logros vinculares, ¿sí? Acumular bienes materiales, tener la aprobación de los demás, tener muchos likes, ¿sí? En nuestras redes sociales. ¿Qué pensamos nosotros acerca de la esencia de la verdadera felicidad? Creo que esta pregunta es muy importante, porque todo lo que hacemos, en definitiva, lo hacemos para sentirnos bien, para ser felices, para vivir de la mejor manera posible. Y si bien todo esto que hemos mencionado no está mal, tampoco nos garantiza la felicidad en el sentido espiritual que Dios nos quiere hacer personas felices. Y lo primero que plantea el Evangelio, lo primero que plantea este salmo, es que somos felices realmente y consistentemente cuando en primer lugar, ¿sí? Tomamos conciencia del perdón de Dios que reside en cada uno de nosotros. Lo traduzco, sentirnos en paz con nosotros mismos, sentirnos en paz con los demás, sentirnos en paz con Dios, tener esa paz espiritual que sobrepasa todo entendimiento. Créanme que no hay cantidad de bienes materiales que logre esto, ¿sí? No hay cantidad de amistades humanas que nos garanticen esto. El punto de partida para que el reino de Dios exprese su felicidad en medio nuestro es justamente tomar conciencia que hay un perdón de Dios, que hay una gracia de Dios que ya está en cada uno de nosotros, ¿sí? A veces nosotros decimos, bueno, Señor, te pido perdón. Bueno, yo creo que quizás habría que decir, Señor, al confesarte esto, tomo conciencia del perdón que vos ya me diste por toda la eternidad, ¿sí? Y bueno, y es esto lo que nos genera paz, seguridad, confianza, ¿sí? Ahora, lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente en nuestra condición humana, no siempre podemos disfrutar de esta paz y de esta alegría de Dios. Y es acá donde pensamos esta segunda definición que nos plantea el Salmo, ¿sí? Y el Salmo justamente lo que va a definir de una manera muy contemporánea, diría yo, cómo nos sentimos cuando vos y yo, en vez de disfrutar el perdón de Dios, disfrutar la gracia de Dios, vivimos atormentados o vivimos bajo la tiranía de la culpa, esa famosa culpa que muchas veces nos condiciona, nos limita, nos genera malestar, angustia, ¿sí? Desesperanza y cada una de las cosas que sabemos que son nuestro punto débil en nuestra personalidad. Fíjense que el Salmo dice, versículo 3, mientras guardé silencio, y esta es toda una frase también, ¿sí? Para pensarla y repensarla. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Y acá las distintas versiones agregan una palabrita hebrea, que yo no sé si ustedes la vieron, que es Selah. S-E-L-A-H, una palabra hebrea directamente pasada al idioma español. ¿Qué nos está diciendo este salmo? Bueno, nos está diciendo que en la medida que callemos, en la medida que no confesemos aquellas cosas que están en nuestra mente y en nuestro corazón, en la medida que no tengamos la capacidad de poner en palabras aquello que nos pasa, aquello que sentimos, aquello que estamos viviendo, bueno, evidentemente, como dice el Salmo, nuestros huesos, ¿sí? Nuestro cuerpo se va a ver afectado por este silencio espiritual en el cual nos sentimos nosotros lejos de Dios, quizás nos sentimos lejos de aquellas personas que nos aman, ¿sí? Y no tenemos esa capacidad de decir, te pido perdón por esto, ¿sí? Si es una persona con la cual estamos hablando.
o me lastimó esto, ¿sí? O me dolió esto. Hablemos, pongámonos en diálogo para poder ver cómo mejoramos nuestro vivir, nuestra relación, nuestra convivencia, nuestro servicio, ¿sí? Creo que el Salmo es tremendamente significativo y profundo cuando dice, si no nos ponemos al día con nuestro prójimo, con nuestro semejante y sobre todo con Dios, bueno, nuestras emociones lo van a sentir, nuestros pensamientos lo van a registrar, nuestro cuerpo se va a afectar, todo nuestro ser va a sufrir. Y esto casi parece como gracioso en esta semana que nos tocó vivir, ¿no? Como que nuestra fuerza se debilita con el calor que nos agobia. Creo que es una metáfora que viene muy, pero muy bien para esta semana, ¿no? Porque lo hemos vivido, lo hemos sufrido en carne propia. Bueno, cuando callamos, cuando no ponemos en palabras aquello que necesitamos poner en palabras, emocionales, espirituales, ¿sí? Bueno, nuestra fuerza se diluye, nuestra salud se afecta, nuestras emociones se alteran y creo que es muy claro el efecto de angustia y de malestar emocional, espiritual, físico que podemos experimentar. Ahora, gracias a Dios, hay una palabrita acá que dice, pero, ¿sí? Versículo 5, y nos introduce a esta tercera definición que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El Salmo define nuestra necesidad humana que todos tenemos de arrepentirnos y de confesar, ¿sí? Arrepentirnos y confesarnos delante de Dios, pero también arrepentirnos y confesarnos unos a otros si son personas las que están involucradas en aquellas cosas que quizás no hicimos bien, quisimos hacer el bien pero nos salió de una manera totalmente distinta, ¿sí? O quisimos hacer el bien y el otro lo decodificó de una manera que se vio afectado, ¿sí? Se vio, no sé, juzgado, calificado, ¿sí? Bueno, creo que este salmo nos dice, pero, ¿sí? Pero, más allá de lo que haya pasado, más allá de lo que hayas vivido, más allá de lo que hayas hecho, ¿sí? Más allá de tu percepción de los hechos, más allá de lo que piensen los demás sobre lo que vos hiciste, tenemos la posibilidad de confesarnos, de no ocultar aquello que nos ha pasado, aquellas malas decisiones que hemos tomado, y tomar esta decisión que plantea David, que es muy valiente, pero que al mismo tiempo es absolutamente saludable. Dice David, me dije a mí mismo, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y la respuesta inmediata que él siente, tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y acá quisiera explicar un poquitito esta palabra Selah, que vuelve a aparecer, ¿sí? Vuelve a aparecer en hebreo, que muchas veces no sabemos qué significa. Selah es una invitación, como esto es una poesía, es poesía hebrea, a hacer una pausa, a detenerse, a pensar lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, a meditar profundamente en el significado de estas palabras y poder compartir con nuestro Dios, o quizás con nuestros semejantes, una palabra que tenga que ver con la reflexión que hemos logrado hacer a partir de este tiempo de introspección personal que el Salmo nos propone. Y quizás acá podemos pensar, hacer un paréntesis, ¿no? Pensar en nuestra vida urbana tan compleja, tan dinámica, tan hiperactiva, cuántos tiempos Selah hay en nuestro día a día. Vamos a ser más concretos. ¿Cuándo paramos un poquitito? ¿Cuándo frenamos un poquitito? Y realmente empezamos a acallar nuestra mente, buscar esa paz interior, para que en esa paz interior Dios con su claridad mental y su sabiduría espiritual ilumine nuestra vida para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, por qué corremos, por qué nos angustiamos, qué nos apura, dónde nace esa angustia profunda que muchas veces nos atormenta y no podemos identificar de dónde viene y qué hacer para que no nos atormente más. Creo que este salmo, después de un año tan intenso como hemos tenido, 2025, intenso por un montón de cosas, por actividades de la iglesia,
por cuestiones laborales, por tiempos de duelo que hemos vivido, que estamos viviendo, algunos de nosotros. Ha sido un año súper intenso, con cosas muy buenas, con cosas no tan buenas, ¿sí? Con cosas para el olvido, alguien podría decir. Sin embargo, en este fin de año, Dios nos propone que a pesar de todo lo que hemos vivido, podemos tomarnos un tiempo para confesar aquellas cosas que hicimos mal, celebrar aquellas cosas que hemos hecho bien y empezar a soñar un año 2026 en el cual Dios nos sorprenda como solamente Él puede sorprender a cada uno de sus hijos. Y dicho esto, yo quisiera que pensemos en el contexto de estos dos pasajes. El Salmo 32 nos habla de la experiencia de David. Todos sabemos que David cometió errores muy, muy significativos que afectaron su vida, afectaron la vida de toda una nación, siendo rey, afectó la vida de otra familia, de otra pareja, ¿sí? Cometió adulterio. Después, para tapar ese hecho de adulterio, manda al esposo de esta persona con la cual él había tenido intimidad al frente de batalla, ¿sí? A lo peor del frente de batalla, esta persona termina perdiendo la vida. David piensa que con eso había arreglado absolutamente todo, y bueno, él después se da cuenta que no, y escribe el Salmo 51, escribe este Salmo 32, relatando la experiencia de perdón sobrenatural que solamente Dios podía darle. Y en Juan vemos a los fariseos, que tenían un gran pecado, y esto no lo digo yo, lo dice el mismo Jesucristo, ¿sí? Lo dice el Evangelio, de haber convertido una espiritualidad saludable en una religión vacía, hueca de contenido, obsesiva con rituales religiosos, ¿sí? Con culpa por esto, por aquello, por lo otro, por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que pensaste, si respiraste, no respiraste. Una religiosidad que enfermaba a todo el mundo. Bueno, Juan le dice a estos fariseos, arrepiéntanse. Hay una oportunidad. No importa lo mal y el daño que están haciendo. A partir de ahora, el reino se manifiesta y ustedes pueden vivir una espiritualidad absolutamente diferente, ¿sí? Como rabinos, como maestros, como discípulos unos de otros, ¿sí? Juan los confronta y le dicen, si ustedes se arrepienten, si ustedes hacen esta metanoia, cambian su mente espiritualmente, van a tener el privilegio de poder preparar el camino para nuestro Dios, ¿sí? Y creo que es impresionante esto, Y creo que nos ayuda a pensar también, y acá me meto un poquitito en el punto número 4, para ya ir cerrando un poco estas ideas, que este salmo, después de definir qué nos pasaba en la medida que callábamos, que no hablábamos, que no confesábamos nuestras faltas, bueno, empieza a definir, en la medida que David se confiesa delante de Dios, hace una definición espectacular, precisa, ¿sí? Vivencial del trato personal de Dios, obviamente con Él, pero también con cada uno de nosotros. Y yo pensaba en esto, ¿no? Cuando confesamos, cambia nuestra percepción de Dios, cambia nuestra percepción de nosotros mismos, cambia nuestra percepción de los demás. Y hay un dato que es muy curioso, ¿sí? Es un dato que es muy curioso. A veces uno piensa que el Antiguo Testamento está plagado, digamos, de fariseísmo, de legalidad, ¿sí? De culpa. Y el Salmo nunca, en cada uno de sus versículos, nunca afirma que Dios nos juzga, que Dios nos castiga o que Dios se enoja con cada uno de nosotros. Fíjense que cuando dice que David estaba angustiado y triste porque sentía quizás la presión de la mano de Dios sobre él, es lo que él siente. No es como Dios lo trató a David. Es su percepción que claramente estaba contaminada por su culpa, por su enojo, por su pecado, y no le permitía ver a Dios tal cual como Dios es. Cuando David confiesa, es como que se le abre la mente, ¿sí? Bueno, obviamente termina escribiendo todo este salmo después, ¿sí? Pero fíjense que detalla
una serie de atributos de la personalidad de Dios que me parece que son el mejor regalo de Navidad que podemos tener en este tiempo de fin de año cada uno de nosotros. Dice versículo 7, Señor, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro, de toda forma de peligro, me rodearás con cánticos de liberación. ¿Sí? Dice, el Señor dice, yo te voy a instruir, no importa lo que pasó, no importa lo que hiciste, no importa en qué te equivocaste, vamos a construir algo distinto entre los dos, vos y yo, ¿sí? Juntos, de la mano. Yo te voy a mostrar el camino más sano, más espiritual, más significativo que podés recorrer. Yo te voy a dar consejos y yo voy a cuidar cada paso de este nuevo camino. Y después viene la exhortación, ¿no? Que es fuerte, ¿sí? Es fuerte. Dice, no seas como el mulo, como el burro o como el caballo, que no tiene discernimiento. Y es lo que vivió David durante buena parte de su vida. O sea, él está hablando en nombre propio, ¿sí? No está hablando de las vivencias de los demás. O sea, él reconoce que esto le pasó a él, ¿sí? Y quiso que no le pase nunca más, ¿no? Y el arrepentimiento creo que tiene que ver con esa actitud del corazón. Y dice, a ver, no seas como el mulo, no seas como el caballo, que no tienen discernimiento, cuyo brío, ¿sí? Hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Salmo? Bueno, nos está diciendo, a ver, muchachos, tomémonos un tiempo para pensar, para reflexionar, bajémonos del caballo, ¿sí? Dejemos nuestro orgullo de lado. Si el rey David confesó lo que confesó, bueno, ¿cuánto más cada uno de nosotros tenemos en esta mañana la posibilidad de acercarnos a Dios, de reconocer lo que Dios es en cada uno de nosotros, ¿sí? Y sobre todas las cosas, hacer verdad en nuestra vida, el versículo 10. Miren lo que dice, muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. ¿Quiénes son los que confían en Él? Bueno, vos, yo, cada uno de aquellos que buscamos a Dios en nuestra debilidad, en nuestra dificultad, con nuestras vulnerabilidades, ¿sí? Pero tenemos en claro una cosa, la verdadera felicidad, la verdadera paz mental, el verdadero sentido de la vida, solamente lo vamos a encontrar en Cristo Jesús, ¿sí? Si tenemos en claro eso, bueno, créanme que todo lo demás de a poquito se acomoda, se resuelve, ¿sí? Se aclara, ¿no? Se esclarece. Y yo quisiera que nos tomemos 30 segundos ahora, para poder practicar esta selá, este tiempo de selá, aquí y ahora. Porque después salimos, corremos, nos preparamos para fin de año, para las vacaciones. Quisiera invitarlos a que podamos tener en el silencio de nuestro corazón 15 segundos, un tiempo para conectar profundamente y personalmente con Dios, ¿sí? Si querés podés cerrar los ojos, podés mirar los vitrales, ¿sí? Podés escuchar tu respiración para no concentrarte en algo que te disperse, como vos quieras. Pero aprovecha este tiempo que Dios te regala para ponernos al día con nuestro Dios luego de un año tan significativo y tan intenso que hemos vivido. Quizás podríamos pensar qué mala decisión nos agobia en este tiempo, ¿sí? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué decidí mal? Ahora lo sufro, ¿sí? Me genera angustia, ahora, estrés. Quizás podemos pensar que no nos podemos perdonar nosotros mismos. Sabemos que Dios nos perdona todo, absolutamente todo, pero muchas veces soy yo
quien no puede perdonar algo que está en mi vida, que me equivoqué, que no puedo deshacer y que en el día de hoy no me lo perdono. Y por último, pensar qué aspecto de mi estilo de vida, de mis rutinas, de mis hábitos, de mi manera de encarar la vida, me está dañando, eclipsa la luz de Dios que está en mí, apaga o debilita la plenitud espiritual de Dios en mi vida y en medio de mi comunidad. Bueno, yo no sé qué hay en el corazón de cada uno, realmente no lo sé, Dios sí lo sabe, y nosotros lo sabemos bastante también. La buena noticia que nos comparte Juan el Bautista, el Salmo 32, Adviento, Navidad, el reino que se ha acercado a cada uno de nosotros es que Cristo ha venido y está presente para liberarnos absolutamente de toda culpa, de toda religiosidad, de toda autosuficiencia moral, ¿sí? De todo narcisismo espiritual, de todo aquello en lo que nos hemos equivocado y que no es su voluntad espiritual para cada uno de nosotros. Creo que en esta mañana y terminando este año podemos pensar que Dios perdona y restaura todo, absolutamente todo, aún aquello que hasta el día de hoy no he podido perdonar de mí mismo. Y que creo que a partir de lo que hemos compartido en esta mañana, tenemos la posibilidad de perdonarnos a nosotros mismos. Si Dios nos perdona, si Dios nos libera, si Dios nos restaura, ¿quiénes somos nosotros para boicotearnos, lastimarnos, ¿sí? Y no cambiar en aquello que Dios nos propone cambiar en esta mañana, partiendo de su gracia, de su misericordia y de su perdón sobre cada uno de nosotros. Por último, y terminamos con esto. Quinto punto, el Salmo define el resultado de vivir en la gracia de Dios, ¿sí? Creo que no es casual que David dejó para el final esto, y por eso también lo dejo para el final. El resultado del Evangelio en nosotros. Alégrense ustedes los justos, y creo que es importante que recordemos que Cristo nos justifica de una vez y para siempre, o sea que hay una cuenta absolutamente saldada, no le debemos nada a nadie, mucho menos a Dios, ¿sí? Creo que esto nos alegra, nos libera de todo tipo de culpa, ¿sí? Libera nuestra energía para adorar, para servir, para disfrutar, para vivir, para amar. Y dice, regocíjense en el Señor. Y por último dice, canten todos ustedes los de corazón sincero. Así que me parece que la mejor manera de terminar la reflexión en esta mañana, la mejor manera de terminar este año espiritualmente, es que, habiéndonos tomado un tiempo para contemplar la gracia de Dios, disfrutar la gracia de Dios, su misericordia, su perdón, nos tomemos un tiempo ahora en una última canción para celebrar, para disfrutar de nuestro Dios, para adorar a nuestro Dios, para disfrutar la plenitud de su vida en todos nosotros, y como vamos a compartir a lo largo de esta serie, que esa plenitud espiritual que nace del arrepentimiento genuino, que nace de vivir el perdón de Dios en nosotros, pueda iluminar y contagiar a todos aquellos que nos rodean en este próximo año. Amén.